buenos días. ¿Cristina o Cristiana? ¿Cómo es el nombre? Creo que tienen el micrófono apagado. Sí, profe, tenemos el micrófono apagado. Ya lo voy a encender, perdón. ¿Ella es Cristina o es Cristiana? Es cristiana, pero le llama Cristina. Ah, o sea, cristiana de religión, pero el nombre es Cristina. No, ni de religión ni de nada, no, es Cristina, profe, perdón. ¿Sí? Ah, bueno, vale, porque es que Sí, tenía la duda con la escritura del nombre para los papeles del grado. no, es Cristina. Bueno, Que también es listo. cristiana. Acá ya nos estamos burlando. Listo. Cristiana. Bueno, entonces, hoy vamos a trabajar el final de la guía número 4 de ciencias, ahorita en este ratico hasta las 10:30. Y luego vamos a seguir con francés, ¿listo? Con la primera guía de Listo, francés. profe. Entonces, bueno, acá, ¿qué pasó? Entonces, la clase pasada nosotros estábamos hablando sobre lo que es la medicina funcional. Entonces, estábamos hablando también de lo que es la nutrición, ¿sí? En cuanto a medicina funcional, a qué llamamos el metabolismo, porque es importante em, conocer un poco el término, porque a veces hablamos de metabolismo y no sabemos a qué hacemos referencia. Entonces, ¿me puedes ayudar a leer, Sandra? A ver, nutrición. ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo se refiere a todos los procesos físicos y químicos del cuerpo que convierten o usan energía, tales como respiración, circulación sanguínea, regulación de la temperatura corporal, contracción muscular, digestión de alimentos y nutrientes, eliminación de los desechos a través de la orina y las heces, funcionamiento del cerebro y los nervios. En este proceso es clave una parte u orgánulo de nuestras células llamada mitocondria. Hay 2 millones de mitocondrias en el cuerpo humano. Algunos órganos como el corazón y el cerebro tienen un 70% de ellas, porque pueden producir energía todo el tiempo sin parar. Si el oxígeno y el alimento son nuestras fuentes energéticas, si son vitales para el proceso metabólico, es por esto que cada pequeño trozo de comida que llega a nuestra boca es muy importante. Ok, bueno, entonces, como acabamos de ver, nos dice que cuando hablamos de metabolismo, yo debo entender que el metabolismo, cuando yo digo mi metabolismo, es porque me estoy refiriendo a todos esos procesos que hace mi cuerpo de manera física y de manera química, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son esos procesos físicos y químicos que nosotros hacemos? Entonces, primero, un proceso físico es la respiración, la circulación sanguínea, regular la temperatura corporal, contracciones musculares, la digestión de los alimentos entonces y de los nutrientes, eso ya es un proceso químico porque entonces ya empezamos a absorber algunas sustancias, hacemos eliminación de desechos. Entonces, ¿cómo eliminamos? Pues a partir de, a través de la orina o a través de las heces o de la materia fecal. Entonces, para que todo esto se dé, ¿cierto? Em, Nosotros pues tenemos que tener algo que se llama la mitocondria, ¿cierto? También según cómo funcione nuestro cerebro y según cómo funcionen nuestros nervios, todo eso hace parte del metabolismo. Entonces nos dice que hay algo que nosotros tenemos dentro de la célula,
una parte de la célula se llama la mitocondria. Entonces nos dice que la mitocondria es un orgánulo, es una partecita de la célula que lo que hace es nutrirse. ¿Para qué? Para poder generar energía. Entonces, ¿dónde vamos a generar energía? En órganos como el corazón y como en el cerebro, ¿cierto? Porque el cerebro es el que manda toda la instrucción de lo que debe hacer nuestro cuerpo. El corazón, pues obviamente tiene que estar bombeando sangre, ¿cierto? Entonces, son partes o son órganos muy importantes de nuestro cuerpo que necesitan prácticamente estar hechos de esas células. Entonces, en total dice que tenemos aproximadamente el 70% de las células que tenemos en el cerebro o en el corazón, que forman el cerebro o el corazón, el 70% son, al menos el 70% son las mitocondrias. ¿Para qué? Precisamente para producir la energía. ¿Listo? Nos dice que, por ejemplo, el oxígeno, el alimento, son parte necesaria o son fuente de energía, ¿cierto? O sea, nosotros necesitamos el oxígeno y necesitamos alimentarnos para producir energía. Entonces, por eso, lo que nosotros comemos, ¿cierto? Es algo importante para la buena función o el buen funcionamiento de las mitocondrias. ¿Listo? Vamos a hablar de algo que son las proteínas. ¿Listo? ¿Me ayudas a leer, Cristina, por favor? Creo que estás muteada. Ya, profe. Estamos lejos. ¿Qué quiere que lea? Ya. Las proteínas son necesarias para el organismo. Lo innecesario es comerlas en exceso. Su estructura está formada por pequeños ladrillos llamados aminoácidos. Espérate. Algunos de estos pueden ser fabricados por el propio cuerpo, pero muchos otros no. Por eso es necesario consumirlos en la dieta. Son los llamados aminoácidos esenciales. También hay ácidos grasos esenciales como el omega 3, la avalancha proteínica. Trae sus consecuencias. Nuestro organismo, en ausencia de los carbohidratos, puede crear glucosa a partir de fuentes diferentes como las proteínas y las grasas. Dicho proceso se llama gluconeogénesis. Si nos excedemos comiendo trozos de carne, cada 3 horas ese exceso se convertirá en azúcar. Las carnes animales en promedio tienen el 25% de proteína efectiva, también compuesta de agua, fibra y grasa. Si, por ejemplo, comemos una chuleta de 100 gramos, en realidad comemos y aprovechamos 25 gramos de proteína de ella. La proteína es muy importante en la dieta, pero en las cantidades justas. Un exceso proteínico las convertirá en glucosa. Si el cuerpo no la utiliza, entonces... Ay, ahora me perdí. Así. Entonces la almacena... Ay, está mierda. Otra vez me perdí, profe. Ahí donde estamos, mira, otra vez. Entonces la almacenará en forma de grasa y así dará un paso seguro hacia el desorden metabólico. Si se consumen todo el día, unido a un pobre estilo de vida, pocas horas de sueño, mucho estrés, sedentarismo, baja autoestima y poco alimento para la mente y el espíritu, puede provocar la estimulación del cáncer. La superabundancia proteínica en la dieta causa con frecuencia un daño renal, especialmente en las altas dosis.
que se recomiendan para lograr el incremento muscular. Los riñones son como pequeños coladores. Cada vez que la sangre pasa, por ello hará una operación de filtrado. Si la persona excedió su consumo de proteínas, estas terminarán estropeando esas finas mallas, la romperán y provocarán una inevitable calamidad renal. La proteína del huevo es buena fuente de proteína, además de grasa saludable. Leguminosas como los frijoles, los garbanzos, las lentejas, el brócoli, la avena, de hojuelas enteras y los champiñones son buenas proteínas también. Sin embargo, en el caso de la soya y el maíz, son los alimentos que tienen más variaciones genéticas en el planeta. La carne roja, vaca, venado, pato, cordero, pavo, en especial del territorio latinoamericano, es de buena calidad. Tiene un buen aporte de proteínas y su grado de toxicidad es menor a la del pollo, siempre y cuando este sea orgánico de finca. ¿Alguien está gritando? Que no sea inyectado con sodio para que se conserve. Y a la del pescado tiene buenos minerales, fósforos y algunos aportan omega 3. Sin embargo, consumen la basura producida por los humanos y muchas especies están contaminados. Un mercurio Con es mercurio. ¿qué? Están contaminadas con mercurio. Con mercurio. Es recomendable consumir pescados pequeños, como sardinas, peces de río o trucha. En cuanto al cerdo, el problema es su alimentación, puesto que la mayoría comen cereales, además, sí, ¿no? Además de ser rico en histamina, relacionado con las alergias corporales. Bueno, muchas gracias. Entonces, vamos a revisar acá. ¿A qué hacemos referencia con las proteínas? Ya leímos qué son las proteínas, pero vamos a tratar de entender un poquito mejor. Entonces, nos dice que las proteínas prácticamente lo que hacen es nutrir mucho el organismo, ¿cierto? Las necesitamos, sin embargo, el que yo las necesite no quiere decir que las tengo que comer en exceso, ¿cierto? Entonces, ¿por qué en exceso no? Porque esas proteínas igual se van a transformar, ¿cierto? Entonces nos dice que a lo que nosotros vamos a consumir eh, se le llaman los aminoácidos esenciales o que también nosotros tenemos algo que se llaman los ácidos grasos esenciales, que en este caso sería algo como el llamado omega 3. Entonces, dice que nuestro organismo, ¿cierto? Dice, en ausencia de los carbohidratos puede crear glucosa. Entonces, glucosa, pues entiéndase como, o sea, casi todos sabemos que cuando hablamos de glucosa es algo relacionado con el azúcar en la sangre, ¿cierto? Entonces nos dice que cuando nosotros estamos haciendo el proceso de gluconeogénesis, ¿qué quiere decir gluconeogénesis? La gluconeogénesis es cuando nosotros no consumimos carbohidratos, entonces pues se genera la glucosa a partir de la cantidad de proteínas y de grasas que yo consuma. Entonces, por ejemplo, nos dan un ejemplo acá, nos dice que si por ejemplo yo me como un pedazo de carne, del pedazo de carne, digamos, si yo me como, por ejemplo, una hamburguesa de 100 gramos, yo me voy a McDonald's y me como una hamburguesa de 100 gramos de carne. De los 100 gramos de carne que tiene esa hamburguesa, el único provecho que va a sacar mi cuerpo de allí es del 25% de gramos de esos 100. Entonces,
Por eso, solamente, o sea, del pedazo que tú quieras comerte de carne, lo único que se va a poder llegar a ser aprovechable es el 25% de ello. Entonces yo me puedo comer 300 gramos, 500 gramos, ¿cierto? Igual lo único que va a aprovechar mi cuerpo es el 25% de esa proteína. ¿Por qué? Porque en ese 25% que mi cuerpo aprovecha, voy a estar absorbiendo agua, fibra y grasa esencial del animal. ¿Listo? Entonces nos dice que de nada me sirve estar comiendo todo el día porciones pequeñas, ¿sí? Porque mi cuerpo al día va a asimilar solamente el 25% de eso. Entonces, ¿qué pasa? Nos dice que las proteínas son esenciales en la dieta, ¿cierto? Sin embargo, ¿qué pasa cuando yo me excedo? Esa grasa, por estar comiendo mucha carne, entonces 25% lo voy a aprovechar, pero lo demás se va a transformar en glucosa. Mi cuerpo lo va a transformar en glucosa. Entonces, ¿qué pasa? Dice, si el cuerpo no la utiliza, se va a formar grasa. Entonces ahí va a haber empieza el desorden, entonces vamos a tener, por ejemplo, eh, pérdida, digamos, de la energía, vamos a tener mayor peso, vamos a sufrir de pronto a veces si eres una persona sedentaria, entonces vamos a tener mucho sueño, vamos a tener mucho estrés, ¿cierto? Entonces a partir de eso, ¿qué se va a generar? La baja autoestima. ¿Cierto? Porque entonces yo empiezo a tener problemas, empieza a manifestar en mi cuerpo, yo dejo de sentirme bien con mi cuerpo, por ende empiezo a tener problemas de autoestima. Entonces, eh, acá nos hablan el alimento para la mente y el espíritu, que esas otras, ¿cierto? O sea, estábamos viendo en la clase pasada la importancia de la meditación. Sea como sea que yo quiera hacer mi proceso de meditación, ¿cierto? Porque pues hay personas que de pronto para meditar se sienten bien yendo a la iglesia, otras personas de pronto haciendo yoga, otros haciendo ejercicio, pero lo ideal es evitar tener un estilo de vida pobre. ¿Listo? En cuanto a todo esto. Porque cuando yo, por ejemplo, consumo mucha cantidad de proteína, me excedo, sabiendo que mi cuerpo solo aprovecha el 25%, debo ser consciente de que el resto se va a convertir en glucosa y grasa y muy posiblemente todo lo que va a venir a generar esto es la estimulación del cáncer. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado con los alimentos porque los alimentos tienen también sus contenidos que pueden estimular el cáncer. Entonces, ¿por qué se puede estimular el cáncer? Porque hay superabundancia proteínica. Entonces, me excedí en las proteínas, entonces, ¿qué pasa? Puedo sufrir un daño renal, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, los riñones no van a poder trabajar bien, ¿cierto? Porque es que yo ya me excedí, entonces ellos pueden hacer un proceso de filtrado normal, ¿cierto? Hasta cierto límite, pero cuando yo ya me excedo en ese consumo, pues obviamente ya el filtrado no va a ser el mismo, entonces pues estoy perjudicando mis riñones. Por eso muchas personas tienen esos problemas de riñones, pero yo ¿por qué estoy sufriendo de los riñones? Porque pues si en su alimentación la dieta está siendo un poco agresiva en cuanto al consumo de lo que son, digamos, estas carnes, pues obviamente ahí está el problema. Entonces, las proteínas no necesariamente tienen que ser carnes. Yo puedo mezclar las proteínas de diferentes maneras. Entonces, hay una que es el huevo. Entonces nos dice que el huevo, además de ser una fuente de proteína excelente, es la mejor grasa que yo le puedo dar a mi organismo, antes que los aceites, antes que cualquier cosa. Entonces, si yo, digamos, necesito consumir grasa porque mi cuerpo lo necesita, el huevo es algo que no puede faltar en mi dieta diaria. ¿Listo? O sea, pues generalmente dicen que
el huevo es perjudicial para la salud, pero si nos ponemos a ver, siendo la mejor fuente de proteína, sí es ideal comerlo pues a diario. Por ejemplo, otra fuente de proteínas que nosotros tenemos está en los frijoles o digamos en esta parte de estas leguminosas, ¿cierto? Frijoles, garbanzos, lentejas, brócoli, avena, hojuela entera, champiñones. ¿Qué pasa con la soya y con el maíz? Que sí también pueden ser fuente, digamos, de proteína, pero son unas fuentes de proteína que son muy trabajadas, entonces les hacen unas variaciones genéticas que en cambio de pronto de ser o de generar bienestar en mi organismo, lo que van a hacer es generar otro tipo de daños. Entonces se puede, pero digamos acá toca consumirlo en dosis muy moderadas. ¿Qué nos habla con respecto a la carne? Nos dice que la carne, dependiendo pues el tipo de carne y de donde provenga, puede ser una muy buena fuente de proteína, ¿cierto? Entonces, la carne roja, entonces nos dice la carne de la vaca, la carne del venado, la carne del pato, la carne del cordero, la carne del pavo. Entonces nos dice que si es de Latinoamérica es muy de muy buena calidad. ¿Por qué? Es de buena calidad porque acá el ganado se alimenta directamente pues de las planticas y todo eso, mientras que en otros países les tienen que dar, pues además de eso, como no tienen, digamos, la capacidad que tiene Latinoamérica para alimentar las reses, entonces en otros países lo que hacen es que les dan otro tipo de alimentos que ya tienen, pues, procesos químicos. Entonces, digamos, nos dice que la de Latinoamérica sería la mejor y hablamos entonces de la comparación entre la carne roja y la carne del pollo. Entonces, nos recomiendan un pollo orgánico. Quiere decir que si hablamos de pollo orgánico es un pollo de finca. ¿Por qué? Porque es que la mayoría del pollo, la mayoría de aves están siendo inyectadas. ¿Qué les inyectan? Sodio. ¿Por qué se les inyecta sodio? Porque cuando ya, digamos, llega el momento del sacrificio, cuando ellas ya han sido inyectadas con el sodio, pues van a hacer que se conserve mucho más que lo que es el pollo, digamos, orgánico, porque pues el pollo orgánico no tiene ningún tipo de trabajo de esa manera, ¿cierto? No está tan manipulado, entonces pues obviamente su proceso de conservación puede llegar a ser mejor, a ser menor. Si hablamos, digamos, del consumo del pescado, porque la recomendación es el consumo del pescado, porque el pescado es una fuente de minerales y fósforo, además de omega 3. ¿Qué pasa con el pescado? Que yo debo saber qué tipo de pescado consumir. Hay un pescado que uno dice, no, pues comer pescado grande, que qué delicia. Sin embargo, el pescado grande es un pescado que ha venido creciendo y creciendo y creciendo, por lo tanto se ha venido alimentando y alimentando y alimentando. Y de lo que más llena está, pues digamos, o de lo que más ellos se van a alimentar es pues de basurita. Sí, o sea, porque infortunadamente el agua está pues muy contaminada por el hombre. Entonces esa contaminación se convierte en mercurio y pues sea como sea, todos los peces van a tener contenido, o sea, van a tener mercurio, todos. Simplemente que debo intentar consumir pescado que sea pequeño porque tiene menos cantidad de mercurio que un pez grande. O sea, dependiendo la cantidad, dependiendo el tamaño del pescado, así mismo va a ser la cantidad de mercurio que va a contener, porque pues ha venido toda su vida consumiendo esos mismos desechos, entonces pues tiene toda una vida larga ya de historial de mercurio. Ah, ahora con respecto al cerdo, puede ser
el cerdo puede ser muy rico, ¿cierto? Sin embargo, obviamente pues le dan a veces la baza, a veces le dan, o sea, cereales, y los cereales ya nos dimos cuenta que hay algunos cereales que de pronto pueden contener pesticidas, ¿cierto? Entonces pues ya llega contaminado el cerdo y además pues estos pesticidas y todo eso contienen algo que se llaman las histaminas. La histamina es como es un producto que cuando yo consumo el cerdo me va a generar alergia. Entonces, por eso, cuando hablamos de alergias, nos recomienda el médico, nos ordena algo que se llama los antihistamínicos. Entonces, antihistamínicos, ¿qué es para qué? Para controlar las alergias del cuerpo. ¿Listo? Eso todo con respecto a las proteínas. Vamos a ver acá un videito. Les voy a compartir un video. Hasta el momento, ¿cómo vamos ahí? ¿Tienen alguna inquietud? ¿Qué tal es la alimentación de ustedes? ¿Cómo se sienten? ¿Ustedes sí se alimentan con mucha proteína? ¿Qué tipo de proteínas consumen? Sandra, ¿tú qué proteínas consumes? Yo carne y pollo y pescado. De todas las Sí, carnes. sí, todas las carnes. ¿Cuál de todas es la que más consumes? Pollo. Pollo, ok. ¿Y el pollo lo compras en dónde? ¿O qué tipo de pollo comes? Pues procuro comprar pollo semicriollo porque es que es muy difícil. O sea, digamos que comprar pollo blanco no me gusta pues porque no sabe rico. Ujú, Pero pues compro uno semicriollo que venden. ok, Pero pues eso no como sé el qué tan mejor. bueno sea. Ok, sí es como el mejorcito, ¿cierto? Maye, Sí, ¿tú qué pero tal? ¿Qué tal te alimentas? ¿Cómo es tu...? muy mal. Muy mal. ¿Sí? Pues, sí, pues sí, digo yo. Pues yo también como de todo, profe. ¿Sí? Eres buena papa. Sí, ya tengo que dejar esa mala alimentación. Sí, casi a todos, ¿cierto? Sí, aquí está Cristina. Y Lo Está peor. mismo que Cristina. comen ellas. Sí, lo mismo que comen ellas. ¿Sí? Sí, porque todos llegamos a la casa de Cristina a comer. Ay, caramba. O sea, mejor dicho, todas están como igual, o sea, se están Tenemos alimentando los bien, mismos hábitos. regular. Sí, sí, tenemos todos los mismos hábitos, profe. Ok, Malos. Ay, este, bueno. Entonces vamos a ver un videito. también sufro del colon, profe. No, Ok. sin pelear. Estreñimiento. Ujú. ¿En qué más tú crees que dices que estás de acuerdo con el doctor o te sentiste identificada? Digamos lo del colon, ¿cierto? Ya digamos lo del colon, ya sabemos que también eso es parte de la alimentación, ¿cierto? ¿Quién más? Con el cansancio, profe, porque, o sea, sí, a veces, bueno, soy Sandra. Sí. A veces, por lo menos en mi caso, bueno, yo sí tengo un desorden terrible porque mis horas laborales son muchas y el desorden, obviamente, o sea, la ansiedad juega mucho el tema de, por lo menos, ahorita por lo menos estoy solo turnos de noche. Sí, Como está uno toda la noche trabajando, pues obviamente yo pico a veces y generalmente yo no sé por qué uno tiene la mala costumbre de no frutas, sino siempre pan. Y a veces sí me siento como agotada, como que ese cansancio, como ese sueño. claro. Pero sí, Nosotras uno, estuvimos viendo la semana pasada, estuvimos viendo un video sobre la cuestión del pan y lo dañino que es. O sea, si uno quiere envenenarse el cuerpo, come pan. Así de sencillo. La manera más fácil de envenenarnos es comiendo pan. Es tremendo. ¿Qué dice Cristina?
Que estoy comiendo pan. ¿Sí? Se está envenenando en este momento. Sí, señora. Estamos desayunando. Claro, el pan sí nos hace mucho daño. ¿Y cómo te ves tú en esta situación, Cristina? ¿En qué parte te identificaste con lo que decía el doctor? También, profe, en el cansancio físico porque estoy en la casa y no estoy trabajando, entonces me vuelvo muy sedentaria. Entonces, pues sí hago todo el día oficio y eso, pero no es igual. Entonces también me canso mucho, me duele la espalda y es por la mala alimentación. Claro, es cierto, estamos consumiendo de pronto cosas que nos perjudican mucho. Bueno, hoy vamos con esta parte solamente de las proteínas. Listo, ya vamos a continuar con francés. Sin embargo, pues lo ideal era, era pues como conocer un poquito más acerca de este tipo de nutrición. Eh, el otro fin de semana vamos a seguir hablando. Lo que pasa es que el tema de nutrición es bastante largo. Entonces no lo quiero dejar así como verlo por encima, sino poder ahondar en cada uno de estos ítems. ¿Listo? Ya hablamos de lo que son las proteínas, lo que puede suceder, digamos, con respecto a lo que nosotros tenemos acá, que es el uso, digamos, o cómo cuidamos nosotros nuestras mitocondrias, ¿cierto? Porque son importantes, entonces, ¿qué es lo que me causa ese cansancio, ese sueño? La próxima clase vamos a hablar sobre las grasas. ¿Listo? ¿Qué tipos de grasas sí puedo consumir? Porque, digamos, hay algunos aceites que me venden como los más saludables y pues infortunadamente, así como todo, ¿no? Que todo está comprado. Eso, desde que haya plata, no importa cómo se enferme la gente, pero desde que haya plata para, para las grandes compañías, pues entonces la gente no importa. Entonces, por ejemplo, ahorita la Sociedad Americana del Corazón, ellos, por ejemplo, reciben plata de las empresas para poder decir que es un buen producto. Entonces, por más que salga que está alto en azúcares, que yo no sé qué, permiten su libre comercio, su comercialización. ¿Por qué? Pues porque hay la plata por debajo de cuerda, ¿cierto? O sea, ustedes saben que con esa corrupción tan berraca, pues obviamente tienen que pasar platica para que pues puedan hacer las ventas. Y obviamente manipulación de la información porque no todo lo que aparece en las etiquetas es real, ¿cierto? O sea, hay cosas que no van a poner en las etiquetas de los alimentos porque pues obviamente no las consumirían. Entonces, omiten una información, la Sociedad Americana del Corazón lo sabe, recibe el dinero y pues listo, lo pasamos por alto. Listo, entonces, ojo porque también la industria pues nos ayuda con esta cuestión del envenenamiento. Bueno, eso dejamos hasta acá para lo que es ciencias, ¿listo? Acá de esta guía de ciencias, entonces, recuerden que pues lo ideal es responder acá, esto es como consultar, revisar la información, entonces acuérdense que la idea de acá es consultar qué es la medicina tradicional, cuáles son, digamos, las finalidades de cada una. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la medicina tradicional con respecto a la funcional? ¿A qué llamamos disfunción? Nosotros estuvimos viendo también la explicación de lo que es la disfunción y pues hoy estamos tratando el tema de la nutrición, empezando con lo que son las proteínas. Entonces, de las proteínas dice, ¿cómo pueden las proteínas ayudar a la salud? Entonces, dependiendo de lo que ustedes hayan visto, entonces, a ver, lo que hemos trabajado hoy, ustedes ponen acá su opinión. Eso es de ciencias, entonces voy a parar acá la grabación para poder hacer la de francés.